Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C81, capítulo 81. Capítulo 81. Nos retiramos de nuestras filas y luchamos. 2. Dragón radiante Gran Maestro Jin Cheon. Fiel a su nombre, era un loco. Tenía que ser un loco. Sin duda era un loco reconocido oficialmente por las facciones ortodoxa, no ortodoxa y demoníaca, pero no resolvió todos los problemas del mundo solo con la locura. Patrick lo decía a menudo. La mayoría de los problemas del mundo se pueden resolver dándoles una paliza. Él hablaba en serio sobre esto. Pero la palabra que utilizó aquí fue, por supuesto, la mayoría. Él nunca usó la palabra, todos. Incluso Patrick sabía que a veces el poder, la locura y la violencia no podían resolver una situación. Y en momentos como ese, su amigo, el erudito dragón feo Haigal Jeon, generalmente le prestaba su sabiduría. Siguiendo el consejo de su amigo, la mayoría de los problemas enredados y complicados se resolvieron o al menos se solucionaron temporalmente. Habiendo observado ese proceso a su lado numerosas veces, Patrick también podría hacer algo similar, como un perro en una escuela del pueblo que recita un poema después de escucharlo durante 3 años. Dijo el tipo feo. Para desviar la mirada de una persona en el poder, crea un tercer enemigo para ella. Es aún mejor si su verdadera forma no está clara. Entonces, envié deliberadamente al profesor Leite a proponer un acuerdo como si alguien estuviera detrás de él. En ese proceso, devolver la espada de hielo, Isis, fue un poco lamentable, pero no se pudo evitar. Descubrí que era un artículo difícil de vender como bien robado. Cuando se lo llevé a Red y le pregunté si podía cambiarlo por dinero, se asustó y se puso furioso, diciendo que preferiría morir. Así es. Isis era un objeto demasiado famoso. Un artículo tan famoso era algo que podía venderse a un precio elevado, pero al mismo tiempo era un tesoro problemático del que era difícil deshacerse en secreto. Tener un tesoro difícil de convertir en efectivo solo profundizaría la fuente del problema. Al final lo utilicé con valentía con el fin de cegar los ojos del Marqués Panola. El Marqués Panola se preguntaría por qué la persona detrás de la profesora Leite devolvió dócilmente a Isis, pero nunca llegaría a la conclusión de que así fuera, porque es difícil cambiarlo por dinero en efectivo. Incluso para un político veterano, leer la mente de un loco no es fácil. Dijo Patrick con una sonrisa. De todos modos, no tienes que preocuparte por eso. Hablando de eso, ¿no es hora de que el profesor venga a informar? ¿Por qué un profesor haría un informe? ¿A un estudiante? ¿No parece que la jerarquía se ha invertido de forma subversiva y destructiva? Mateo no tuvo más remedio que sacar una conclusión racional. ¿Ha perdido la cabeza? Correcto, pero desafortunadamente, a veces sucedieron cosas locas. Igual que ahora. Toc, toc. Con el golpe se escuchó una voz desde afuera de la puerta lateral. Snyder, ¿estás dentro? Sí. Por favor, entra. La persona que entró con el golpe fue el profesor Leite. El profesor tigre más estricto de la facultad Night. Ya sea en términos de habilidad, fama o temperamento, estaba en un nivel diferente al de los demás profesores. Cuando entró, Matthew se quedó paralizado. Patrick se encontraba actualmente bajo confinamiento disciplinario. Si se le viera visitándolo y estando con él de esta manera, el profesor Leite podría recibir una reprimenda, dada su personalidad. No, no era un podría, era un debe. Pero tú también estás aquí, Matthew. Ah, buenos días, profesor. El profesor Leite simplemente lo saludó con normalidad. Desde la perspectiva de Matthew, estaba tan nervioso que sus palabras temblaron. Dijo Patrick sin importarle. ¿Manejaste bien el asunto? Hice lo que dijiste. ¿Cómo estuvo? ¿Salió bien? ¿Qué? ¿Qué sentido tiene decirlo con palabras? ¿Qué?
Parece que fue bastante satisfactorio. Ja 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 ja. Deberías haber visto la expresión del rostro de ese bastardo marqués Panola. Ma ja 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 ja. Pu ja 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 ja. La profesora Leite se rió con genuina satisfacción. La expresión del rostro del marqués Panola cuando se quedó paralizado al ver su Oma Blair. La forma en que se puso tenso con cada palabra que dije después de eso, destrozándole el cerebro y luego congelándose de miedo al mencionar a esa persona. Parecía como si se hubiera solucionado un bloqueo de hace 10 años. ¿Qué? No deberías dejar que cosas así se agraven durante 10 años. Deberías resolverlo en una semana como máximo. Tienes razón. ¿Verdad? Entonces hacemos un brindis. Suena bien. Entonces Patrick fue a un rincón, sacó un poco de alcohol y sacó 3 vasos, sirviendo uno también para Matthew. ¿Alcohol en el dormitorio de la Facultad Knight? ¿Delante de un profesor, nada menos? ¿Y durante el confinamiento disciplinario? Matthew ni siquiera podía decir por dónde empezar con los problemas. ¿Debería culpar al estudiante que tenía alcohol en su dormitorio? ¿O debería maldecir al profesor que lo aceptaba y bebía con gusto? No, lo más importante es por qué estaba aquí. Saludos. Saludos. Al verlos a ambos, Matthew tuvo un pensamiento por primera vez, un pensamiento que nunca tuvo ni siquiera en medio de todo el acoso de Royst. Quiero ir a casa. Asterisco. ¿En serio? Sí. Lo digo en serio. Déjame preguntarte de nuevo, ¿en serio, de verdad? Sin mentiras, ¿esto es 120% tu propia voluntad? Sí, lo es. Patrick miró a su amigo Matthew que estaba frente a él y habló con expresión reticente. Me estás pidiendo que te entrene, ¿es así? Sí. Please. Bueno, ahora. Patrick estaba en conflicto. Justo cuando su confinamiento había terminado y estaba a punto de comenzar una vida normal en la academia, recibió una petición de su amigo. No es posible. No es que no sea posible. Es posible, pero... Las cosas en las que Patrick era bueno eran principalmente cosas destructivas como golpear, romper y matar. Poseía una especialidad. Si los sacerdotes que servían a Calaron, el dios de la destrucción, lo veían, se maravillaban y decían, oh, pensar que había un creyente tan devoto. Pero Sean Patrick así tenía otra especialidad inesperada, era. Enseñar a alguien es mi especialidad. Así es. Fue inesperado, pero este fue el campo donde brilló el verdadero valor de Patrick. En su vida pasada, ¿cuánta investigación había realizado para revisar fundamentalmente las ridículamente difíciles artes marciales de la secta del dragón gemelo por el bien de sus hermanos menores y mayores sin talento? La razón por la que acudió a la banda de las 9 sectas 1 y a los 5 grandes clanes, rogando, amenazando, por fragmentos de sus artes marciales, fue para normalizar de alguna manera las ridículamente difíciles artes marciales de la secta del dragón gemelo. Y los resultados de la investigación que obtuvo a través de ese proceso florecieron irónicamente entre los soldados del feudo Snyder, cruzando el muro del mundo. Fomentar 200 personas de 3 estrellas en 5 años. Este fue un logro que Patrick realmente había logrado. Honestamente, sería mucho más eficiente despedir a todos los profesores de la academia, darle todos sus salarios a Patrick y confiarle los estudiantes. Para que pudiera enseñar. Él podía enseñar muy bien. Dejando de lado la sinfonía de dolor e infierno que implica la palabra, bueno, confiaba en producir resultados definitivos. Será un poco difícil si entrenas conmigo, ¿eso todavía está bien? ¿Un poco? ¿Un poquito? Si los soldados del lejano feudo oriental de Snyder hubieran oído esto en ese momento, habrían tosido sangre y se habrían desplomado. Pero el joven maestro de una familia rica, inconsciente de la realidad, dijo con ojos brillantes. Por supuesto que será difícil. Eso es lo que quiero. Oh, me gusta eso. Y así, un pobre corderito entró en el infierno por sí solo. Para enseñarle a alguien, primero hay que conocer su posición actual. Para descubrir el nivel actual de Matthew, Patrick tuvo una sencilla lucha de entrenamiento con él. Ah. Clac. Clac, clac. Clac.
Las espadas de madera chocaron ferozmente en el campo de entrenamiento. Matthew, empapado en sudor, atacó a Patrick, y Patrick recibió sus ataques en silencio. A veces atacando, a veces recibiendo, puso a prueba las habilidades y aptitudes de Matthew de diversas maneras durante 30 minutos. Ja. Ja, ja. ¿Cómo estuvo? A Matthew, que jadeaba mientras hablaba, Patrick le dijo con una sonrisa. ¿Mi amigo? ¿No puedes hacer otra cosa que ser un caballero? El resultado de la verificación. Matthew no tenía ni una pizca de talento. Patrick tenía confianza. Él creía que incluso si alguien no era un genio, siempre y cuando tuviera al menos un talento promedio, podía elevarlo al nivel de al menos 3 estrellas a través de un infierno apropiado y una insistencia razonable. Pero... Vaya. Esto es serio. En verdad, ni siquiera se pudo encontrar una pizca de talento para la espada. No, ¿cómo podría ser esto? Esta era la facultad de caballeros de la Academia del Reino, donde la tasa de competencia era feroz. Para entrar a este lugar, ¿no significaba que tenías que aprobar un examen y ser reconocido como talentoso? Pero la condición de Matthew era grave. ¿Cómo llegaste a la academia? Eso es. Al ver al vacilante Matthew, Patrick dijo como si dijera, por supuesto. ¿Donaste un edificio para la facultad de caballeros o algo así? No. Entonces, la biblioteca de la Facultad de Administración y los archivos de la Facultad de Derecho. Y el café de la Facultad de Diplomacia también. Algo de lo que estar orgulloso. TSK. Este hermoso mundo donde el dinero puede hacer cualquier cosa. Patrick dejó escapar un suspiro. ¿Por qué este tipo, que tenía tanto dinero, estaba tan desesperado por aprender a blandir una espada? Si Patrick hubiera nacido en el entorno de Matthew, nunca habría tocado una espada. Poder. Si el dinero pudiera controlar fantasmas, ¿no podría controlar a un artista marcial vivo? En primer lugar, ¿por qué el hijo de la familia más rica del reino sufría acoso? ¿Por qué me miras así? ¿Cómo qué? Con ojos que dicen, ¿por qué este bastardo vive así? No tienes talento, pero eres ridículamente ingenioso. Los sentimientos de Matthew estaban heridos, pero a Patrick ni siquiera le importaba. Actualmente estaba sumido en sus pensamientos. Fue el tiempo y el esfuerzo necesarios para enseñarle a este tipo sin talento a actuar como un caballero un precio justo a pagar por establecer una conexión con el gremio de comerciantes de Elvador y hacer prosperar el negocio de la familia. Probablemente sea beneficioso hacerlo, pero el dinero seguro que es genial. Puede comandar fantasmas, comandar artistas marciales y comandar locos. Patrick tomó una decisión. Vine. Asumiré la responsabilidad y me aseguraré de que te puedan llamar caballero. ¿En serio? Sí. De verdad, de verdad. Soy el tipo que elevó a 3 estrellas a cientos de personas que ni siquiera podían blandir una espada correctamente. Ja, ja, ja. Matthew se rió pensando que era una broma. Pero él no lo sabía. Patrick realmente podría hacerlo. Sin embargo, lo arduo que sería el proceso era otra cuestión. Pero tengo un favor que pedirte. Preséntame a tu padre más tarde. Tengo algo que discutir con él sobre negocios. No. No, no. No es que no pueda, pero... Matthew estaba nervioso. Era lo suficientemente inteligente como para saberlo. La razón por la que Patrick de repente se mostró amigable con él fue por su familia. Pero esto... ¿No es esto demasiado descarado? Así es como suelen actuar los nobles. No era la primera vez que Matthew trataba con nobles que buscaban el dinero de su familia. Pero la forma en que los nobles siempre se acercaban a él era con una actitud condescendiente, arrogante y coercitiva. El caso de Royst, que utilizó la coerción física directa, fue un claro ejemplo, e incluso si no, la mayoría de ellos aplicaría una presión sutil, como para decir, tú, un plebeyo, debes seguirme, un noble. Esa era la forma habitual. Pero Patrick era. Es un verdadero negocio, ¿de acuerdo? Lo prometiste. No puedes retractarte de tu palabra más tarde.
Nunca había conocido a alguien tan descarado. ¿No deberían los nobles generalmente apreciar el honor más que sus vidas y nunca rebajarse a perder la cara frente a un plebeyo? Pero Patrick no mostró ninguna señal de eso. Patrick, que había vivido como gran discípulo de una secta muy pobre en su vida pasada, lo sabía. El rostro o el honor no ponen comida en la mesa. Para ganarse la vida se necesita dinero. Lo primero y más importante era tener dinero. El rostro o el honor que impedían ganar dinero eran irrelevantes. Este fue un acuerdo legítimo. Patrick le enseñaría a Matthew la espada, y Matthew le presentaría a Patrick a su padre, una transacción mutuamente beneficiosa. Jejeje. Entonces comencemos de inmediato hoy. ¿A partir de hoy? Nadie puede detener el flujo del tiempo. Qué precioso es cada minuto, cada segundo, ahora mismo. Tienes razón. Bien. Entonces comencemos de inmediato. Jejejeje. Al mirar la sonrisa de Patrick, Matthew intentó comprender lógicamente la siniestra realidad. Este es, sin duda, un trato justo. Justo. Debería ser justo, ¿verdad? ¿Lo sería? Contacto 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C82, capítulo 82. Capítulo 82. Nos retiramos de nuestras filas y luchamos. 3. El camino de la espada es como el camino de la penitencia. Cake. No existe una manera fácil de hacerse fuerte. Primero tienes que construir los cimientos. ¿Cuál es la base? Es la parte inferior del cuerpo. Una parte inferior del cuerpo firme e inquebrantable es la primera virtud que debe poseer un espadachín. Golpe. Vine. Los ojos de Patrick brillaron. Tu trasero tocó el suelo, ¿vas a luchar en esa posición? No, esto es. Reiniciar. Por orden de Patrick, Matthew se obligó a volver a la postura del caballo. Luego, Patrick colocó bolsas de cuero llenas de arena una por una sobre los hombros de Matthew. Aprieta los dientes y aguanta. Nadie ha muerto haciendo esto. El entrenamiento de Patrick comenzó y en menos de medio día, Matthew estaba saboreando el infierno físico. Patrick primero le hizo hacer la postura del caballo para entrenar la parte inferior de su cuerpo y, para ver resultados más rápidos, colocó bolsas pesadas en ambos hombros. Es bueno tener un buen equipo. Los niños de mi feudo tenían que ponerse piedras duras sobre los hombros, pero estas bolsas de ovejas suaves y bien equilibradas. El ambiente de entrenamiento es muy agradable y bueno, ¿verdad, amigo mío? Intentando desesperadamente calmar sus rodillas temblorosas, que se movían contra su voluntad, Matthew apretó los dientes. Él también era estudiante en la Academia NA y no era ajeno al entrenamiento de fuerza. Pero esto es realmente una locura. La intensidad del entrenamiento fue completamente diferente. El entrenamiento que Patrick le hizo hacer parecía estar enseñándole a Matthew un mundo nuevo, un mundo donde el cuerpo humano podía sentir tanto dolor por tal acto. En el momento en que su cuerpo llegó a su límite y estuvo a punto de colapsar nuevamente. Si vuelves a colapsar, duplicaré el tiempo. ¿Crees que no lo haré? ¿Crees que solo digo esto y seré indulgente contigo? Si tienes curiosidad, intenta colapsar una vez. Te mostraré si soy un hombre de palabra o no. Los ojos de Matthew se inyectaron sangre. ¿Cómo pudo este demonio conocer sus límites con tanta precisión y representar una amenaza tan grande en este mismo momento? No, la razón no era importante. Este tipo lo haría. Definitivamente lo haría. Él era más que capaz de ello. Ve más allá de tus límites. No establezcas tus propios límites. Yo estableceré tus límites. A Matthew, que ahora gritaba lo que podría ser un grito de batalla o un sollozo, Patrick le añadió otro saco de arena. Asterisco. Bob. Ahora que Royce se ha ido, es ese nuevo estudiante.
Preferiría que me golpearan. ¿Qué clase de acoso es este? ¿Disfrazado de entrenamiento público? Mira allí. Los profesores están mirando y no pueden decir una palabra. Maldito demonio bastardo. Estas fueron las impresiones de los otros estudiantes de primer año que vieron el entrenamiento de Patrick y Matthew. De hecho, desde su perspectiva, esto parecía menos un entrenamiento y más un acoso bajo el pretexto del entrenamiento. ¿Fue porque fue tortura disfrazada de entrenamiento? Los profesores que observaban desde un lado del campo de entrenamiento solo miraron a Matthew y Patrick y no intervinieron. ¿Realmente no va a dejar la facultad de caballeros? Incluso si renuncia, no se puede evitar. Entró a través de una donación en primer lugar. ¿Cuánto tiempo podría durar? Es cierto que incluso abandonar los estudios durante el primer año hará que el público te trate como un talento. Eso es cierto. Los otros estudiantes de primer año pensaron que Matthew abandonaría los estudios antes de que terminara el año. Incluso desde su perspectiva, lo que estaba haciendo no era algo que una persona debería hacer. Ni siquiera fue entrenamiento con espada, simplemente llevar el cuerpo hasta sus límites hasta el punto de no ser diferente de la tortura. ¿Qué tipo de entrenamiento fue ese? Incluso si estuvieran en el lugar de Matthew, no creían que pudieran soportar un acoso tan cruel y seguir asistiendo a la academia. Incluso los profesores pensaban algo similar. Sin embargo, hubo una persona que tuvo un pensamiento diferente después de ver este proceso de entrenamiento. De hecho, lo básico primero. Su intención es solidificar las raíces. Profesor Justin Lady. Vio a Patrick entrenando a Matthew, les dijo unas palabras a los otros profesores para que no interfirieran descuidadamente y luego observó él mismo desde la distancia. El Patrick que conocía era un maestro mucho mayor que él. Pensó que el proceso de enseñar a un estudiante de esa maestría también tenía mucho que aprender. Tendré que mirar por un rato. Asterisco. Pasó un día y luego 2. Pasó una semana y fue casi un mes. Arregla tu postura. Uva. Nada había cambiado. Patrick continuó entrenando a Matthew solo en la postura básica del caballo, y Matthew siguió en silencio el ejemplo de Patrick. Bueno, no del todo en silencio. Los gritos estallaban constantemente. Solo por el sonido, era una escena tan desesperada que uno podría pensar que se trataba de un criminal siendo torturado, no de entrenamiento. Lo único que cambió fue la cantidad de sacos de arena colocados sobre los hombros de Matthew. Los demás que vieron esta escena quedaron impresionados. Realmente está soportando eso, increíble. ¿Cómo puede soportar ese nivel de entrenamiento de fuerza? Él tampoco está usando aura, ¿verdad? ¿Es ese ejercicio más fácil de lo que parece? No. Lo probé una vez y no pude durar ni 30 minutos sin aura. Pero Matthew lo ha estado haciendo todo el día, ¿no? Tienes que reconocer su coraje. Su coraje. Ahora, incluso los ojos de los demás estudiantes de primer año que vieron esta escena estaban llenos de una sutil admiración. En verdad, no pensaron que la formación fuera útil. Pensaron que era correcto blandir una espada una vez más o centrarse más en la bendición del aura mientras realizaban un entrenamiento de fuerza tan ignorante. Eso es lo que pensaban, pero... Arena. Sí, solo su coraje. Tienes que admitirlo. Supongo que no era solo un tipo al que había que ignorar porque era una admisión de donación. Tienes razón. La gente se impresiona naturalmente cuando ve a alguien lograr algo que no puede hacer. Las expresiones de los compañeros de primer año que observaban a Matthew, quien había estado continuando el entrenamiento de alta intensidad para la parte inferior del cuerpo ordenado por Patrick durante más de un mes, habían cambiado bastante. Y de hecho, el propio Patrick también estaba un poco sorprendido en este momento. Mira a este bastardo. Sus ojos estaban inyectados en sangre. El sudor que fluía de todo su cuerpo había caído al suelo, formando un charco. Su parte inferior del cuerpo temblorosa demostró que su cuerpo ya había llegado a su límite. Pero al ver a Matthew aferrándose a su cuerpo, que había llegado a su límite, con su fuerza mental y esforzándose aún más, los ojos de Patrick mostraron una luz peculiar. No importaba lo difícil que fuera, no importaba si sentía que iba a morir, su voluntad por sí sola nunca eligió la opción de rendirse.
Los momentos en que Matthew se había derrumbado hasta ahora no fueron por su propia voluntad, sino solo cuando realmente había llevado sus límites hasta el punto en que el desgarro de sus fibras musculares alcanzó su punto máximo. Patrick sintió interés, orgullo y una sensación de nostalgia en este lado de Matthew. Hay otro monstruo de arena como Nam Boon Cheon. Asterisco. Espadachín dragón de hierro, Nam Boon Cheon. Un hombre abandonado a pesar de haber nacido como hijo legítimo del clan Namgang, la familia más próspera y prestigiosa entre los 5 grandes clanes. Como la mayoría de los amigos de Patrick, Nam Boon Cheon no fue tratado bien por su familia. A pesar de haber nacido como el nieto mayor del clan Namgang, era el mayor tonto del mundo y no se le encontraba ni una pizca de talento. El jefe del clan Namgung ya se había dado por vencido con él. Si bien sus hermanos menores aprendieron el arte de espada superior del clan Namgung, el arte de la espada sin obstáculos del cielo azul y la forma de la espada emperador que solo la línea directa del jefe del clan podía aprender, lo único que él podía aprender era el arte de espada básico, las 12 formas de la espada de hierro. Un tonto que ni siquiera podía ejecutar perfectamente esas 12 formas de la espada de hierro y solo podía repetir el entrenamiento sin cesar. Como los marginados tienden a hacerse amigos de otros marginados, logró formar una conexión con el erudito dragón feo Haigal Jeon, quien fue discriminado por ser feo, y el dragón sable de sangre de hierro Peng Mohong, quien fue expulsado de dentro del clan Peng, y como resultado, también conoció al gran maestro dragón radiante Jin Cheon. Y en opinión de Jin Cheon, Nam Boon Cheon era una persona que se encontraba en el extremo completamente opuesto del espectro de sí mismo. Jin Cheon, de una secta de tercera categoría, que solo podía confiar en su propio talento. Nam Boon Cheon, nacido como el nieto mayor de la familia más prestigiosa de los Murim, el clan Namgang, pero sin poco talento. No podrían ser más diferentes. Jin Cheon nunca pensó que sentiría lástima por el nieto mayor de línea directa del gran clan Namgang en su vida. A él, que no pudo aprender ninguna arte marcial superior debido a su falta de talento, le hizo una sugerencia sutil. ¿Debería enseñarte algunas cosas? En ese momento, Jin Cheon ya había causado un alboroto con la cabeza del clan Namgung una vez y había extraído la primera mitad del arte de la espada sin obstáculos del cielo azul. Aunque existía la condición de que nunca se lo enseñara a otros, pensó, seguramente no diría nada si se lo enseñaba a su propio hijo. Pero en ese momento, Nam Boon Cheon dijo con una sonrisa. ¿Cómo puedo yo, que ni siquiera puedo hacer correctamente las 12 formas de la espada de hierro, aprender el arte de la espada sin obstáculos del cielo azul? Pero tu hermano menor ya está aprendiendo la forma de la espada emperador más allá del arte de la espada sin obstáculos del cielo azul, ¿no es vergonzoso? Eres el hermano mayor. Está bien, dijo Nam Boon Cheon con una sonrisa. ¿Qué puedo lograr yo, con mi escaso talento, compitiendo contra monstruos como mi hermano menor o tú? Me basta con poder derrotar a una sola persona. ¿Quién es esa persona? El yo de ayer. Si puedo llegar a ser incluso un poco más fuerte que el yo de ayer, eso es suficiente para mí. ¿De qué estás hablando? Un tipo sin talento como tú. Ja ja ja. Al ver al francamente sarcástico Jin Cheon, Nam Boon Cheon simplemente se rió. En ese momento, Patrick tenía una extraña convicción. Este tipo se volverá fuerte. No había ninguna base para ello, pero por alguna razón tenía esa convicción, y esa convicción resultó ser correcta al final. Cuando la Legión de la Serpiente Negra, una gran potencia de la Alianza No Ortodoxa, lideró a sus tropas de élite para atacar al clan Namgung, el jefe del clan Namgung lideraba a sus tropas de élite y luchaba en otros lugares. En ese momento, todos pensaban que el destino del clan Namgung, completamente sorprendido, no era más que destrucción. ¿Quién se atreve a menospreciar al clan Namgung? El que derrotó al líder de la Legión de la Serpiente Negra, el sable séptico Yeomak, y se mantuvo firme en la puerta principal del clan, protegiendo su familia hasta que Jin Cheon y sus amigos llegaron con refuerzos. Fue Nam Boon Cheon, quien fue ridiculizado como el mayor tonto del mundo incluso dentro de su propio clan. Fue el momento en el que él, que no había recibido ni una sola forma del arte de la espada sin obstáculos del cielo azul, y mucho menos la forma de la espada del emperador, y se había entrenado silenciosamente solo en las 12 formas de la espada de hierro para vencer al él de ayer,
Reclamó orgullosamente la victoria contra un maestro supremo de la Alianza No Ortodoxa y obtuvo el título de espadachín dragón de hierro. Esfuerzo, coraje, pasión. Palabras que son fáciles de decir. Aquellos que dicen que incluso si te falta talento, simplemente tienes que trabajar más duro que los demás. Patrick se había burlado de esos tontos desde su vida pasada. Esfuerzo, coraje. Dame un respiro. ¿Otros no lo hacen? Para cualquiera que tenga una mente sensata, hacer un esfuerzo es algo natural. ¿Qué tiene de bueno que puedan mantener la cabeza en alto y decir tonterías como, ¿trabajé duro? Sobre todo, no había humanos entre los que decían tales tonterías que realmente hicieran un esfuerzo hasta el final. ¿De qué sirve esforzarse ahora mismo? Cuando otros a su alrededor los adelantan y los pasan por detrás, y eventualmente, comienzan a sentir la miseria de quedarse solos, la mayoría de ellos son tipos que ni siquiera hacen ese esfuerzo. Los que dicen, trabajé duro. Hice lo mejor que pude, no fueron más que perdedores quejándose, hice lo mejor que pude, pero no funcionó. Así que por favor siente pena por mí. Con la excepción de un monstruo valiente, el espadachín dragón de hierro Namgung Cheon. El mundo lo consideraba el mayor tonto, pero en opinión de Patrick, Namgung Cheon no era un tipo sin talento. El talento para seguir intentándolo hasta el final. Ese era un talento que ni siquiera Jin Cheon, quien se hizo un nombre como el mayor genio de su tiempo, tenía. Y tal vez este Mateo ante sus ojos podría tener lo mismo. Al mirar los ojos de Matthew llenos de veneno, Patrick pensó. No sé hasta dónde llegarás, pero mientras lo hagas, cuidaré de ti hasta el final. Finalmente, Matthew perdió el conocimiento y se desplomó. Ante eso, Patrick lo levantó él mismo y lo colgó sobre su hombro. Joven maestro. Lo haré. Está bien. Patrick ignoró la restricción de April y regresó con Matthew colgado del hombro. Te volverás fuerte. Contacto. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C83, capítulo 83. Capítulo 83. Es mi primera vez con la realeza, 1. Habían pasado 3 meses desde que Patrick se matriculó en la academia. ¿Quién fue el que lo dijo? Que los humanos son criaturas de adaptación. Aunque al principio había provocado un gran incidente en la academia, Patrick se adaptó gradualmente a la vida de la academia. Cuando se despertaba por la mañana, vestía la ropa con la que Apple lo vestía, iba al comedor a comer y participaba en las clases de la mañana. Hacía girar bruscamente una espada de madera, escuchaba las palabras de los profesores con un oído y las dejaba salir con el otro, y luego era la hora del almuerzo. Después del almuerzo, por la tarde, supervisaría el entrenamiento de Matthew. Matthew estaba experimentando algo cercano al infierno mientras Patrick lo entrenaba, pero poco a poco se fue acostumbrando. Oh, parece que puedes manejarlo ahora. Aumentemos el peso. Crack. El día que se acostumbraría nunca llegó. Y probablemente nunca lo hará. Pero los resultados definitivamente se notaban. Debido al entrenamiento que Patrick le obligó a realizar, comenzaron a formarse músculos en su delgada figura. Probablemente ahora podría hacer la postura inicial del caballo con peso corporal durante medio día sin ningún problema. Una vez finalizado el entrenamiento, Patrick llevaría personalmente al Matthew desplomado de regreso a su dormitorio. Básicamente, el entrenamiento de Matthew nunca terminó hasta que se desplomó. Y después de acostar a Matthew en la cama, le infundía y de la cabeza a los pies para arreglar los músculos desgarrados de Matthew y la sangre retorcida y el Matthew, que se desplomó, no lo sabía. Pero la razón por la que su cuerpo aún no se había descompuesto a pesar del duro entrenamiento al que lo sometió Patrick fue gracias a que Patrick restauraba su cuerpo con Truchi Taoist todos los días. Esto era algo que Patricio ni siquiera hizo por los soldados de su feudo. ¿Por qué no? ¿Cómo pudo hacer esto para 200 personas una por una? Deberías estar agradecido. Eres la primera persona que he cuidado tan intensamente. Patrick se quejaba pero restauraba el cuerpo de Matthew todos los días. Una vez finalizada la recuperación y salido, Epo estaría esperando. Has trabajado duro, joven maestro. Sí, ¿qué hay para cenar hoy? Creo que es un plato de pollo. Pollo.
Suena bien con bebidas. ¿Los preparo? ¿Cómo se puede beber alcohol en el comedor de la academia? Después de regañar a April con una expresión severa, Patrick se lamió los labios y dijo: Tengo que salir a beber. Eso es aún peor, bastardo. Asterisco. Esto es lindo. La vida en la capital es soportable. Era una serie de días en los que entrenaba a Matthew durante el día y bebía tranquilamente con el dinero de Red mientras deambulaba por las calles nocturnas de Whitetown por la noche. Salidas y bebidas no autorizadas. Si el barón Snyder viera esto, se agarraría la nuca y se desplomaría, pero de todos modos, Patrick estaba pasando días bastante satisfactorios. Ahora que lo pienso, he anhelado este tipo de vida tranquila toda mi vida. El gran maestro dragón radiante Jin Cheon, el gran héroe ortodoxo que salvó al Jianbu de la crisis. Mierda. Nunca quise algo así. Los altos y poderosos caballeros de las prestigiosas sectas ortodoxas al menos hablaban con la boca de grandes causas y caballerosidad, pero el patricio de la vida pasada ni siquiera dijo tales cosas. Palabras como gran maestro simplemente le fueron atribuidas por otros. Él mismo nunca pidió que lo llamaran así. ¿Por qué una persona así lucharía como un loco en primera línea cuando lucha contra la alianza no ortodoxa? Solo había una razón. Maestro, yo quería ser elogiado por usted. Después de tomar un sorbo del alcohol que tenía en la mano, Patrick miró al cielo y dijo: Eso es todo. Derrotar a la alianza no ortodoxa, ayudar a los pobres y golpear a los practicantes demoníacos que desertaron del culto divino demonio celestial o del culto de sangre. La motivación del gran maestro dragón radiante Jin Cheon, quien trabajó incansablemente a través de tales dificultades, fue precisamente esta. Al igual que un niño que busca el afecto de sus padres, Patrick también se puso en peligro, esperando una sola palabra de alabanza de su maestro. En esa medida, su maestro era absoluto para él. Su maestro, quien recogió su yo salvaje que consideraba al mundo entero un enemigo en su infancia y lo convirtió en una persona. En ese momento, Patrick se dio cuenta personalmente de lo que era la bondad por primera vez en su vida. Nunca pudo olvidar el cuenco de gachas finas hecho para un niño pequeño que fue sorprendido robando, a pesar de que su amo no tenía nada que comer para sí. Para retribuir la gracia de ese cuenco, Patrick dedicó toda su vida a su maestro. Ahora que lo pienso, no tenía derecho a maldecir a mi maestro, llamándolo pusilánime y todo eso. Haber dedicado todo porque no podía olvidar la gracia de un mísero plato de gachas, como maestro, como discípulo. Maestro, al final, cuando morí en la secta del Fénix caído, estaba usted muy enojado. No pudo escuchar una respuesta, pero era obvio cómo habría actuado su maestro. La guerra probablemente se ganaría. En ese momento, el gran maestro dragón radiante Jin Cheon había llevado consigo a la mayoría de las fuerzas de élite de la alianza no ortodoxa a una destrucción mutua. El poder militar de la alianza no ortodoxa que se había reunido para capturar a Patrick en ese momento representaba más del 80% de toda la fuerza de la alianza no ortodoxa. Dado que la mayoría de ellos murieron junto con Patricio, la guerra probablemente habría terminado con una victoria para la facción ortodoxa. Si ni siquiera pueden ganar contra el 20% restante, deberían simplemente irse y morir. No importa cuán incompetentes fueran los líderes de la Alianza Murim, no serían tan idiotas. Así que la guerra estaría ganada. Pero, ¿estás bien, maestro, incluso sin mí? No importa cuán desvergonzados fueran los prestigiosos miembros de la secta ortodoxa y cuántas cosas turbias hicieran detrás de escena, no podrían perseguir abiertamente a su maestro y a la secta del dragón gemelo. Así que ahora, incluso sin el gran maestro dragón radiante Jin Cheon, la secta dragón gemelo estaría bien. ¿Pero realmente le gustaría eso a su maestro? De ninguna manera. Él estaría enojado. Él estaría triste. Se entristecería por la muerte de su discípulo y derramaría lágrimas de lamento. Patrick no tenía forma de consolar a un maestro así. ¿Qué podía hacer cuando vivían en mundos completamente diferentes? En términos prácticos, el gran maestro dragón radiante Jin Cheon estaba muerto. Lo siento, maestro, lo siento. Ofreció una disculpa que no pudo alcanzar. Con la persistente esperanza de que de alguna manera pudiera llegar hasta él.
TCH, ¿qué clase de sentimentalismo es este? Patrick se quejó a sí mismo. No había nada más tonto que aferrarse a algo con un apego persistente cuando no había manera. Patrick lo sabía bien, pero viéndose así. Me he hecho viejo. Combinando su vida pasada y presente, tenía más de 60 años. Su cuerpo era vigoroso, pero su corazón parecía tener un punto blando que se había formado con el paso del tiempo. Verse revolcándose en un sentimentalismo tan tonto, claro está. Vaya. Pero en ese momento, mientras pasaba por el campo de entrenamiento, un sonido le hizo cosquillas en el oído a Patrick. Un sonido familiar. Un sonido que había escuchado muchas veces antes. Era el sonido de una espada atravesando el viento. ¿Quién es? ¿Una persona encomiable entrenando a esta hora tan tardía? ¿Podría ser Mateo? Sabía que Matthew tenía buen coraje, pero si era lo suficientemente bueno como para hacer autoentrenamiento solo a esta hora, era algo digno de grandes elogios. Si era Matthew, Patrick caminaba a paso rápido, pensando en ir a enseñarle una cosa o dos. Y lo que vio cuando llegó al campo de entrenamiento fue: Ah, Matthew, eres un punk sin escrúpulos. No fue Mateo. Allí, una belleza incomparable blandía una espada en el aire, con su cabello negro como el ébano revoloteando. Una hermosa mujer que se queda despierta más tarde que nadie para entrenar sola en plena noche. La identidad de esa mujer era Isabella Blackatronia, estudiante de tercer año de la academia y también princesa de este país. Patrick se sentó a un lado del campo de entrenamiento y observó la escena. Al verla blandir su espada, su cabello negro, raro en este mundo, revoloteando, pensó en su esposa de su vida pasada. No, no me viene a la mente. Bueno, la esposa de esta persona no sabía usar una espada. Originalmente, el clan Tan de Sichuan utilizaba principalmente veneno y armas ocultas y, en casos raros, algunas de las mujeres utilizaban látigos. Sin embargo, la esposa del gran maestro dragón radiante Jin Cheon, la divina doctora Saintes Dan Suryeon, no usó armas ocultas ni un látigo. ella. La sensación de las manos es la mejor. Con un cuerpo que podría rivalizar con el cuerpo indestructible de luz dorada de Shaolin, irrumpiría con los dos puños apretados y aplastaría a sus oponentes. De hecho, como la mayoría de las personas cercanas a Patrick en su vida pasada, ella también estaba lejos de ser común. Aún así, ella era una mujer muy peculiar. Tanto es así que mi suegro dijo esto cuando nos casamos. Para robarle a una hija que nació y creció delicadamente en una familia prestigiosa. ¿No hay cosas normales que uno debería escuchar de un suegro? Vive bien. No la hagas sufrir. No dejaré que te salgas con la tuya si la haces llorar. Esperaba palabras como estas. Pero en ese momento, el jefe del clan Chen de Sichuan y suegro del gran maestro dragón radiante era diferente. Se acercó a Jin Cheon, le apretó las manos con fuerza y, con lágrimas en los ojos, le dijo una cosa que aún no podía olvidar. Sin devoluciones. ¿Perdón? Y entonces, con el rostro aliviado, como si su sufrimiento ya hubiera terminado, se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Aún así, fuimos un buen partido. Le extraño, pensando en ello. Mi esposa. Así como Patrick estaba inmerso en los recuerdos de su vida pasada. Se dio cuenta de ello en algún momento. Esa princesa Isabel miraba fijamente en su dirección. No era como si hubiera ocultado su presencia, pero... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué quieres? Patrick, que nunca se había echado atrás en un concurso de miradas, miró fijamente a la princesa Isabel. Los dos se miraban fijamente desde cierta distancia. E Isabella fue la primera en acercarse al lado de Patrick. ¿Tú, primer año? Sí. Así es. ¿Por qué? ¿Hice algo mal? ¿Es un delito simplemente estar en el campo de entrenamiento? Patrick respondió desafiante. En Jianghu, observar en secreto el entrenamiento de otra persona podía llevar a una pelea con espadas, pero aquí no existía tal regla no escrita. Además, a Patrick realmente no le importaban esas reglas ni siquiera en Jianghu. Entonces Patrick actuó con confianza, como si no tuviera nada de qué culparse. Pero el bonito dedo de la princesa Isabel señaló algo y dijo: ¿Eso es alcohol?
Uh. Esta fue una escena rara. Patrick estaba realmente nervioso. Ah, cierto. Estaba bebiendo. Pase lo que pase, que un estudiante de último año pille bebiendo dentro de la academia no podría ser un problema. Aquí, Patrick decidió intentar utilizar una excusa que utilizaron los renombrados maestros de Murim. Oh. Esto no es alcohol, sino té de cereales. Es alcohol, no. No funciona. Ustedes, monjes calvos. De todos modos, esos tipos calvos no ayudan en la vida. No hay ayuda en absoluto. La princesa Isabel le dijo a Patricio con voz severa. Te denunciaré ante los profesores por beber y traer artículos prohibidos. Ah. Qué mezquino de tu parte decir la verdad. ¿Eso es mezquino? Dejando de lado el sentido ético de Patrick, no había nada que pudiera hacer aquí. Vine. Entonces haz eso. Lo que pudo hacer, lo atraparon. Simplemente recibiría otro confinamiento. Patrick pensaba como un típico estudiante delincuente. A tal Patricio, le dijo la princesa Isabel. ¿Está bien? ¿Qué puedo hacer si no está bien? No vas a expulsarme, ¿verdad? Sí. ¿En serio? Él no sabía esto. A Patrick, sorprendido, le dijo Isabella. Beber dentro de la academia, traer artículos que violen las reglas de la escuela y, si saliste a comprarlos tú mismo, también salir sin autorización. Son motivos suficientes para la expulsión. Entonces eso no es bueno. Estaba empezando a gustarle un poquito este lugar llamado academia. Te dan de comer, te dan un lugar para dormir y es bueno para escabullirse a comprar bebidas. Era cierto que la gente debía jugar en aguas grandes, y la capital desarrollada era de hecho mejor que el feudo rural. Pero si lo expulsaran ahora. Eso es problemático. Si me expulsan ahora, mi padre se volverá loco, ¿no? Había venido a la academia para ser hijo filial para variar, así que esto fue problemático. Patrick miró a la princesa Isabel y dijo. ¿No puedes simplemente no decir nada? ¿Por qué debería hacerlo? Eso es. Ahora que lo pienso, no había ninguna razón para que la princesa mantuviera la boca cerrada. No había lealtad que la mantuviera callada y no se podía obtener ningún beneficio de ello. ¿Qué debo hacer? Por lo general, en momentos como estos, Patrick intentaba cerrarle la boca a la otra persona golpeándola, tal como resolvió la mayoría de los problemas del mundo, pero... Es mi primera vez con la realeza. Contacto 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C84, capítulo 84. Capítulo 84. Es mi primera vez con la realeza. 2. Así es. No importa cuán imprudentemente hubiera vivido Patrick desde sus días como el gran maestro dragón radiante Jin Cheon, nunca había golpeado a la realeza. No en su vida pasada, y esta fue la primera vez que trató directamente con la realeza también en esta vida. Así que no pudo entenderlo del todo. Golpearla, no estaría bien, ¿verdad? Patrick, el heredero legítimo de un noble feudal que había jurado lealtad a la familia real, golpeando a un miembro de la realeza. Eso sería traición. Si cometía traición, el Estado intentaría exterminar a sus 9 generaciones, y luego Patricio haría la guerra contra el Estado, y si estallaba una guerra así, el reino de Atronia quedaría arruinado. Desi. Para el futuro del reino, ¿podrías mantenerlo en secreto? ¿Qué significa eso? Es una larga historia que explicar. En resumen, ¿por qué una persona sensata entendería la lógica de un loco? Si no se podía llegar a un compromiso mediante la conversación, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Debería simplemente golpearla? Si tiene amnesia, podría resolverse limpiamente, ¿verdad? En ese momento, lo que llamó la atención de Patrick fue la espada que Isabella sostenía en una mano. Cierto. Eso funcionaría. Una mujer que salió sola a esta hora tardía para blandir su espada. Si es así, su disposición era obvia. La solución también parecía estar a la vista. Princesa, ¿te gustaría tener un duelo conmigo? De repente. Cuando un espadachín habla de la espada,
¿Cómo puede el lugar y el tiempo ser un problema? ¿Qué fue esto? Las palabras parecían tener sentido, pero el problema era esta situación en la que la persona que las decía no inspiraba absolutamente ninguna confianza. Al recibir la mirada sospechosa de Isabella, Patrick continuó. Parece que estás al final del nivel de 3 estrellas, pero seré indulgente contigo. Un duelo con un maestro será 100 veces más útil que blandir una espada solo bajo la luz de la luna. Ja. Tú. Isabella miró a Patrick con una risa incrédula. Por primera vez, una sonrisa apareció en su rostro frío. Aunque esa sonrisa era ridícula, era cierto que era hermosa. Ahora que lo pienso, sintió que sabía quién era este estudiante de primer año. Patrick Schneider, ¿verdad? Sí. Así es. Parece que me conoces. Porque eres famoso. Yo. Patrick no lo sabía, pero ya era una figura famosa en la Facultad de Caballeros de la Academia. Había provocado una serie de incidentes tan pronto como se inscribió, y uno de esos 2 incidentes fue golpear hasta convertirlo en pulpa a Zorek Penola, un estudiante de tercer año. Gracias a eso, el nombre de Patrick se hizo ampliamente conocido no solo entre los de primer año sino también entre los de segundo y tercer año. Eres el de primer año que venció a Zorek Penola, ¿verdad? Así es, pero golpearlo es algo por lo que hacerse famoso. Según las palabras de Patrick, Isabella dijo. Zordik fue el segundo mejor entre los de tercer año. Ah. Ya veo, entonces la mejor estudiante es la princesa. Así es. Bueno, pareces más competente que ese mocoso. Ante las palabras de Patrick, Isabella parecía estar a punto de estallar. Desde que se dio cuenta de que tenía talento para la espada, había dedicado toda su vida únicamente a la espada. Como recompensa por sus esfuerzos, incluso había conseguido el puesto de mejor estudiante entre los de tercer año de la academia, y ahora un estudiante de primer año de tercer año le hablaba como si la evaluara. Insolente. ¿Por qué actúas orgulloso? ¿No fue eso un cumplido? Mirando a Patrick, que preguntaba con genuina curiosidad, pensó la princesa Isabel. Él no es normal. Eso es lo que ella pensó. Al recibir esa mirada, Patrick hinchó el pecho y dijo. La insolencia respaldada por la habilidad es algo de lo que estar orgulloso. ¿No se suele llamar eso arrogancia? No lo creo. Entonces, ¿qué vas a hacer, o no? A la vacilante, Patrick le dijo con un rostro que pondría de los nervios a cualquiera, en un tono ligeramente provocador. Por supuesto, si tienes miedo, no tienes por qué hacerlo. Seré indulgente contigo, pero si la princesa todavía tiene miedo. Un caballero no conoce el miedo. ¿Oh, es eso así? Las comisuras de la boca de Patrick se curvaron hacia arriba. ¿Entonces lo demostraremos con un duelo? Bien. Si te derroto, princesa, debes mantener en secreto lo que pasó hoy. ¿Y si pierdo? Patrick pensó por un momento. ¿Qué podría hacer por la princesa? Después de pensarlo profundamente, Patrick. Bueno, haré lo que diga la princesa. De todos modos no voy a perder. La hermosa frente de la princesa Isabel se arrugó. Sintió un fuerte disgusto por el comportamiento de Patrick, que hablaba con la convicción de que nunca perdería. ¿Realmente harás lo que yo quiera? Por supuesto. ¿Morirás si te lo digo? Por supuesto, no dije, cualquier cosa. Ante la actitud de Patrick, que mostraba su convicción de que no había posibilidad de que perdiera incluso si los cielos y la tierra fueran derribados, Isabella apuntó su espada y dijo. Bien. Pero si pierdes, realmente tienes que hacer lo que te diga. Ante sus palabras, Patrick sonrió profundamente. Entendido. Por supuesto. Sabía que sería así. Había experimentado tipos como este muchas veces en su vida pasada. Individuos talentosos que combinaban talento y esfuerzo para alcanzar un cierto nivel de éxito, y poseían habilidades tanto literarias como marciales, así como talento y belleza. Este tipo de personas eran más fáciles de atrapar que un pez dorado si simplemente les rascaba suavemente el orgullo. Ahora, ¿comenzamos? Ante las palabras de Patrick, los ojos de Isabella se contrajeron. ¿Tu espada? Espada. Ah,
no tengo uno ahora mismo. Ahora que lo pienso, actualmente estaba desarmado. Pero Patrick simplemente se rió entre dientes y dijo: usaré esto. Mientras decía eso, lo que Patrick levantó fue la botella de licor que tenía en la mano. Al ver eso, saltaron chispas de los ojos de Isabella. ¿Estás intentando ser gracioso ahora mismo? Ah, lo que sea, ven hacia mí. Si aceptamos hacerlo, simplemente lo hacemos. ¿Por qué hablas tanto, Patrick todavía agregó el corte sufijo, yo, al final, considerando que ella era de la realeza. No te arrepientas de esto. Te dije que vinieras hacia mí, Tan pronto como terminaron las palabras de Patrick, Isabella corrió hacia él. Cerrando la distancia rápidamente, lanzó un fuerte ataque a la cintura de Patrick. Patrick dio un paso atrás para evitar el ataque que atravesó bruscamente el viento. Su ataque luego atravesó el aire vacío. Pero, aquí fue donde realmente empezó. En el momento en que obligó a su oponente a retirarse, Isabella, con una respiración corta, comenzó a presionar implacablemente a Patrick con una serie de ataques continuos. Vaya, sí. A veces pesado, a veces afilado. Mientras avanzaba constantemente para perseguir a la oponente en retirada, su postura nunca se rompió. Mantuvo un sólido centro de equilibrio mientras desataba ataques controlados. Sus conceptos básicos son sólidos. Aunque blandía su espada impulsada por la emoción, su forma era precisa. Esa fue una prueba de que normalmente no descuidaba sus conceptos básicos. Sin embargo, demasiado predecible. ¿Qué dijiste? En el momento en que los ojos de la princesa Isabel se abrieron y estuvo a punto de gritar, el cuerpo de Patrick desapareció como un fantasma. Luego, habiendo tomado ya su flanco, hizo tropezar ligeramente el pie pivotante que avanzaba de la princesa Isabel. En ese momento, la princesa Isabel perdió el equilibrio y cayó hacia adelante. Se puso de pie a toda prisa, pero su rostro estaba extremadamente rojo cuando se levantó. Tú. ¿Y yo qué? Me hiciste tropezar cobardemente. Oh, por el amor de Dios. Patrick dejó escapar un suspiro. Luego habló con Isabella. Sí. Te hice tropezar cobardemente, ¿por qué? ¿No te avergüenzas como un caballero? Nada. TH. ¿Hay alguna regla en el código del caballero que diga que no puedes hacer tropezar a alguien? No lo hubo. No lo hubo, pero... Aún así, ¿no estaba esto de alguna manera mal? Si consideras el honor y la dignidad de un caballero, no deberías utilizar un truco tan mezquino. Viniendo de la persona que cayó en ese pequeño truco, no es muy convincente, ¿verdad? Tú. La cara de Isabella se puso roja. Patrick hizo una seña con los dedos y dijo: ya veo cuál es tu problema, princesa. Te lo corregiré un poco, así que continuemos. Ante las palabras de Patrick, Isabella apretó los dientes, miró ferozmente y dijo: tú, prepárate. ¿Preparado? ¿Para qué, Era una expresión molesta que irritaría a cualquier ser humano, a cualquier persona con un sentido normal de la estética. Ante semejante Patrick, Isabella gritó bruscamente y cargó: muere. Princesa Isabella Atronia Negra. Había aprendido a manejar la espada de los caballeros reales desde que era niña, y después de eso, se inscribió en la academia y entrenó diligente y fielmente. La espada que forjó a través de ese proceso era fiel a lo básico y, con su talento sumado a sus esfuerzos, había llegado al final del nivel de 3 estrellas a pesar de su corta edad. Un manejo ortodoxo de la espada fiel a lo básico. Esto estuvo bueno. Así como un gran árbol primero debe tener raíces sólidas, los conceptos básicos de un espadachín son algo que no se puede enfatizar lo suficiente. Sin embargo, el problema es que esas raíces fueron cultivadas en un invernadero. Ella era demasiado puramente culta. Y mucho menos experiencia de combate real, parecía que nunca había tenido un combate de sparring particularmente duro. Es posible que haya tenido duelos en los que se enfrentó a sus oponentes honestamente y en los que la victoria y la derrota se decidieron honestamente, pero no tenía experiencia en mostrar una tenaz obsesión por la victoria y exprimir todo lo que podía. Una flor en invernadero,
puramente cultivada. En Jiangu, niños como este morían particularmente rápido. Esta fue también la mayor debilidad de las prestigiosas sectas ortodoxas. De hecho, sucedía con bastante frecuencia que jóvenes considerados talentos prometedores de una gran secta partían hacia Jiangu y luego encontraban su fin a manos de algún artista marcial poco ortodoxo de segunda categoría. Siempre que eso sucedía, si se consideraban las circunstancias, siempre había excusas. El oponente utilizó un truco cobarde. Atacaron cuando estaba cansado. Varias personas atacaron a la vez. Usaron veneno. Las excusas fueron bastante variadas. ¿Pero qué importaba? Los muertos no vuelven a la vida. Lo básico es importante, sí. Pero eso no es todo. ¿Qué quieres decir? Creer que te volverás fuerte entrenando diligentemente solo lo básico sin considerar el combate real no es algo que deba llamarse diligencia, sino más bien negligencia. Patrick giró suavemente la botella de licor hacia la cara de Isabella. En ese momento. Splash. Uf. El licor arrojado le cayó en la cara. Le entró directamente en los ojos a Isabella, que momentáneamente perdió la vista, perdió su objetivo y se tambaleó. Patrick cerró la distancia, entrando al espacio personal de Isabella, y dijo: ¿Ves? Entras en pánico y te tambaleas, no. C.E. Ac. Boom. Se escuchó un sonido como el de un cañón disparando. Un puñetazo de 1 pulgada explotó a quemarropa sin dejar espacio. Por el shock físico, un tipo diferente de impacto de un golpe, la princesa Isabel arqueó la espalda como un camarón y voló hacia atrás. A la princesa Isabel, que gemía en el suelo, Patrick le dijo: el duelo ha terminado. Cumple tu promesa. Con la última palabra de Patrick, perdió el conocimiento. Bueno, este tipo cumplirá su promesa incluso si los mata, así que no tengo que preocuparme, ¿verdad? Patrick dejó a la princesa Isabel desplomada, tomó un sorbo de licor de la botella y dijo: con esto se solucionó el problema. Eso es lo que pensó Patrick en ese momento. En este momento. Contacto 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C85, capítulo 85. Capítulo 85. Es mi primera vez con la realeza. 3. Al día siguiente. La espada está bajando. Concéntrate, concéntrate. Hoy también Matthew fue capturado por Patrick y sometido a un entrenamiento infernal. Sostenía una espada en la postura del caballo y había pesos pesados colgados por toda la espada. En ese estado, Patrick yacía perezosamente de lado, vigilando la postura de Matthew. Presta atención a tu centro. La espada se siente pesada porque solo estás usando la fuerza de tu brazo. Intenta sostenerlo teniendo en cuenta el equilibrio de todo tu cuerpo. No pesa nada, ¿verdad? Matthew intentó con todas sus fuerzas poner en práctica las palabras de Patrick. Puso fuerza en la parte inferior de su cuerpo y, siendo consciente de los músculos centrales que se elevaban desde la parte inferior de su cuerpo, mantuvo desesperadamente el peso. Al ver a Matthew entrenando, empapado en sudor, dijeron los otros estudiantes de primer año: TSK, 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 es realmente lamentable ahora. Lo sé, claro. No sé por qué está haciendo ese entrenamiento sin sentido. Desde la perspectiva de los otros estudiantes de primer año, el entrenamiento que Patrick le estaba dando a Matthew no parecía más que un simple acoso. ¿No debería un caballero blandir una espada para mejorar su habilidad con la espada o centrarse en la bendición del aura para aumentar la cantidad de su aura? ¿Entrenamiento de fuerza? Su sentido común era que tal cosa era un método de entrenamiento ignorante que solo los soldados que no podían usar Orblasen podían hacer. Déjalos en paz. Él quiere hacerlo él mismo. Es cierto, y los profesores tampoco intervienen. Mientras los de primer año hablaban así, una persona caminó con paso firme hacia Patrick y Matthew. Por lo general, cuando estos dos estaban entrenando, nadie se acercaba a ellos, pero esta vez, alguien se acercaba sin dudarlo. Patrick Schneider. ¿Qué te trae por aquí? Princesa. No era otra que Isabella.
Mientras Patrick se sentaba desde su posición encorvada y hablaba, Isabella dijo: Senior. ¿Qué es? Dentro de la academia, deberías llamarme senior, no princesa. Ah, Chiar. No lo sabía. Entonces, ¿qué pasa, mayor? A la pregunta de Patrick, Isabella dijo: Quiero tener un duelo otra vez. ¿Un duelo? Sí. ¿Por qué? No. Patrick cortó las palabras de Isabella como si no hubiera nada más que escuchar. Luego se acostó de nuevo de lado, levantando la cabeza con el brazo, y dijo: Si has dicho lo que tenías que decir, por favor vete. Oye, tu postura. La espada está cayendo. Si sigue cayendo, tu vida caerá con él. ¡Uva! Matthew, sintiendo la sensación de crisis de que ese tipo realmente podría hacerlo, levantó la espada con todas sus fuerzas. Todo su cuerpo temblaba, pero no se rindió hasta el final. Al ver eso, Isabella quedó momentáneamente impresionada y pensó que era un gran coraje. Pero el problema en este momento no era él, sino Patrick. Patrick Schneider. CE. Lucha contra mí. No. Por favor. No. ¿Qué pasa si te mando en nombre de la realeza? ¿No dijiste que eres un estudiante de último año, no una princesa, dentro de la academia? Por un momento, Isabella se arrepintió de haberle enseñado eso. Al ver que Patrick ni siquiera la miraba mientras hablaban, Isabella comenzó a reflexionar sobre cómo podría persuadir a este joven. Te lo pregunto seriamente. Por favor, ten un duelo conmigo. Dije que no. Te lo ruego. Por favor, concédeme tus enseñanzas a esta persona que me falta. Ve con los profesores, ¿por qué le preguntas a un joven sobre eso? No seas así. Isabella suplicó repetidamente y Patrick se negó secamente como si estuviera molesto. Y los otros alumnos de primer año quedaron completamente impactados al ver a estos dos. ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Es esto un sueño? Si es un sueño, debe ser una pesadilla. Dios mío, esa princesa Isabel. Hasta los primeros años, Isabella fue objeto de admiración y envidia. Su hermosa apariencia y su carisma fresco. Su habilidad, suficiente para ser la mejor estudiante de tercer año, y su condición de princesa del reino. Incluso dentro de la academia, donde se reunía principalmente la clase alta del reino, ella era una presencia que brillaba aún más. Probablemente no había un solo estudiante de primer año que no hubiera imaginado un dulce romance con ella en sus fantasías. Una persona así era. Por favor, te lo ruego. Solo una vez está bien. Ah, dije que no. ¿Crees que no sé que una vez se convierte en 2 veces y luego en 3 veces? No seas así. No lo haré. Dije que no lo haré. Por favor, ve allí. Ella le rogaba fervientemente a Patrick. Para colmo, Patrick se negó, diciendo que era molesto. Ese tipo, revolcándose en la felicidad. Vaya, eso es realmente demasiado. Demasiado. ¿Por qué lo haría la princesa, con un tipo así? Los otros estudiantes de primer año miraron a Patrick con los ojos llenos de celos y envidia. Si estuvieran en la posición de Patricio, le habrían concedido todo lo que la princesa Isabel quería. ¿Pero qué fue esto? Esa actitud brusca e incluso grosera. Maldito bastardo. Que te ahogues con tu comida. Que te golpeen los excrementos de pájaros en la calle. Que seas impotente en tu primera noche. Ese día, Patrick se hizo enemigo de la mayoría de los estudiantes de primer año. TSK, como una sanguijuela. Patrick chasqueó la lengua y se quejó. La razón por la que Patrick se quejaba así era Isabella, quien lo había estado persiguiendo incansablemente recientemente, solicitando una revancha. Era tan persistente y tenaz que no era diferente de una sanguijuela. TSK, si hubiera sabido que esto sucedería, la habría golpeado brutalmente en el duelo del primer día. Si él la hubiera golpeado hasta el punto en que ella ni siquiera pensaría en una revancha ni nada, ella no se aferraría a él tan persistentemente. ¿Pero qué podría hacer? Ella era de la realeza, después de todo,
Así que él no podía simplemente hacerle un sacrificio por el puño de la cadena del infierno infinito, ¿verdad? No. ¿Debería seguir adelante y hacerlo? A Patrick, que estaba pensando en esas cosas, April le dijo mientras le servía té. Si es una molestia excesiva, ¿me encargo de ello? Eres más imprudente de lo que pensaba. Incluso Patricio tenía una sensación de resistencia al acto de golpear a la realeza. Pero en el caso de April, ella no dudaría en absoluto, ya fuera la realeza o la familia imperial, por el bien de Patrick. Te lo digo por ahora, no lo hagas. Si fuera algo que pudiera solucionarse golpeándola, lo habría hecho hace mucho tiempo. Entendido. TSK, si la dejo en paz, probablemente se rendirá por sí sola. Por cierto, si tienes tiempo, hazme un recado. Por favor habla, joven maestro. Ve a Rojo y comprueba si la seda del feudo está terminada, y si hay algo terminado, incluso una muestra, dile que la traiga. Sí. Entendido. No es una tarea fácil. Pero de alguna manera siento que mamá lo habría logrado. Pronto habrá una prueba de evaluación de calificaciones. Después de esa prueba, Matthew dijo que regresaría a casa por un tiempo y Patrick planeaba seguir a Matthew en ese momento. Allí se reuniría con el padre de Matthew y tendría una discusión empresarial en toda regla. No importa lo bueno que sea el producto que fabriques, si no hay forma de venderlo, es un gran problema. No había ninguna duda sobre el valor comercial de la seda. Siempre que el producto estuviera fabricado correctamente, era un artículo suficientemente competitivo. Sin embargo, Patrick también lo sabía. Fabricar un buen producto fue solo el comienzo, como dar los primeros pequeños pasos en las etapas del negocio. ¿De qué sirve hacer un buen producto? Si el mundo no reconoce el valor de ese producto, nadie pagará dinero por él. Especialmente en el caso de un producto nuevo que no se encuentra en el mercado existente, no es exagerado decir que la promoción del valor de ese producto representa más de la mitad. Y después de la promoción, también es necesaria una red de distribución que pueda vender el producto lo más ampliamente posible a un precio elevado. En mi vida pasada sufrí mucho porque no lo sabía. En su vida pasada, Patrick había logrado traer un nuevo ingrediente medicinal llamado ginseng rojo desde un lejano país del este. Pero no pudo vender ese ginseng rojo adecuadamente y terminó sufriendo una gran pérdida. Aunque era un excelente ingrediente medicinal cuyos efectos fueron reconocidos por los médicos de Myriad Herbgate, quienes eran famosos por sus habilidades médicas en Jianghu. En ese momento, Patrick se dio cuenta. La idea de ganar dinero vendiendo vagamente un buen producto a un precio alto era un pensamiento muy ingenuo. Pasteles al panadero. El negocio debería dejarse en manos de los comerciantes. El gremio de comerciantes de Elvador sería un socio comercial impecable. Jejejeje. Que. Una vez que esto se resuelva, estaré acostado sobre un cojín de dinero, no, una cama de dinero, jajajajajaja. Ahí estás. Vaya, me asustaste. Patrick, que estaba en medio de extender sus alas de felicidad, se sorprendió. E Isabella, que se había acercado en algún momento, miró a Patrick y le dijo: «¿Duelo conmigo?» «Ah, dije que no. Si no lo haces, me quedaré contigo hasta que digas que lo harás». «Mayor, ¿eres una especie de sanguijuela?» «Dije que no, ¿no?» «Doare feo». «No. No lo haré». «Por favor, lo hicimos una vez antes, ¿no?» «Ah, eso fue entonces. No quiero ahora». «No seas así, hazlo. Solo una vez». «Realmente no escuchas». Patrick se disparó y comenzó a huir, e Isabella corrió tras él, rogándole que lo hiciera. Y esta escena fue presenciada por numerosas personas en la academia y dio lugar a un gran malentendido. «Oye, ¿escuchaste el rumor?» ¿Sé rumor? Escuché que la princesa Isabel del tercer año de la Facultad de Caballeros está persiguiendo apasionadamente un primer año. ¿En serio? Ah, yo también escuché eso. Dijeron que ella sigue persiguiéndolo y le dice: «Hazlo. Hazlo». ¿Lo haces? ¿Hacer qué? Bueno. ¿Qué podría ser? De hecho,
Les vino a la mente cierto acto que fácilmente podría ocurrir entre un joven y una mujer que se habían enamorado el uno del otro. Lo hizo, pero... No, de ninguna manera. Estamos hablando de la princesa Isabel. ¿No es famosa en el reino como la princesa loca por las espadas? Correcto. Bien. Intentaron borrar la posibilidad que les vino a la mente. Pase lo que pase, no querían pensar que la princesa Isabel, a quien se podría llamar la flor del reino, se había enamorado de un noble local del que ni siquiera habían oído hablar y había cruzado esa línea. Pero en ese momento... Detente ahí, Patrick. ¿Crees que pararé solo porque tú lo dices? Por favor, detente. Dije que lo hiciéramos solo una vez. ¿Crees que no sé que un tiempo se convierte en 2 veces y luego en 3 veces? Entonces hazlo. Ah, dije que no. Patrick huye y la princesa Isabel lo persigue, rogando constantemente, hagámoslo. Los estudiantes de la academia observaron la escena con la boca abierta. Esta escena, no importa cómo la pensaran. De ninguna manera. De ninguna manera. No, pero aún así. No. Pero aún así. ¿Cómo puede ser esto? La princesa. Esa princesa Isabel. El mundo está muerto. Maldita sea. Se convencieron del rumor. Habiendo presenciado la escena con sus propios ojos, ¿cómo podrían negarla por más tiempo? Y así, el rumor creció como una bola de nieve y se extendió ampliamente por toda la academia. La princesa Isabella corteja apasionadamente a Patrick Schneider, un estudiante transferido de primer año. Los dos ya están en una relación profunda. Se dice que tienen la intención de fugarse si el reino no lo aprueba. Así son los rumores, ¿no? Se propagan rápidamente, pero en el proceso se inflan y cambian de forma a voluntad. En una forma más sensacional. El rumor que se extendió así finalmente llegó al nivel de que había un niño escondido entre Patrick e Isabella, y ese rumor llegó a los oídos de alguien. Crack. Este bastardo. Mantuve la distancia porque estábamos jugando duro y él no podía esperar y tuvo una aventura. Contacto, 2.